un creador que nos hizo y sabemos que salió en la creación Adán y Eva. Pero me impacta este nacimiento, y todos los nacimientos que están en la Biblia son impactantes. Pero acompáñenme a Éxodo. Y nos habla de un nacimiento precisamente de un siervo de Dios. Y es que cuando tú tienes a un hijo o vas a dar a luz un hijo, no sabes realmente en totalidad al ser que has traído en este mundo. Imagínense la mamá que Éxodo capítulo 2, verso 1. Éxodo 2:1. Y nos podemos imaginar que la mamá de Jimmy Morales, como el presidente de Guatemala, nunca imaginó que su hijo iba a ser presidente, nunca pasó en su cabeza. Tenemos al presidente de México que jamás su mamá pensó, creo que su mamá ya no vive, pero ella nunca se imaginó que iba a ser presidente de la nación de México. Aquí su mamá de Donald Trump, no sé si viva o ya no viva, pero tal vez ella nunca se imaginó que iba a ser presidente. Lo que ella sí se imaginó, porque eran de familia de negocios, familia de dinero que se dedicaba a todo lo que era hoteles, construcción de vivienda y que eran socios de diferentes empresas. Ella sí sabía que iba a ser un gran empresario, pero nunca estaba en su mente que iba a ser el presidente de Estados Unidos como la primer potencia mundial que conocemos todos, que es una de las potencias más grandes y poderosas, económicas, bélicas y en todos los aspectos. Pero aquí en este nacimiento que nosotros vemos es el nacimiento de Moisés, un siervo que fue llamado por Dios. Y muchas veces de todos los que estamos en los caminos de Dios siempre oramos y le pedimos porque el hijo que nazca o el hijo que nosotros anhelamos sea un gran siervo y un varón de Dios. No sabemos hasta qué magnitud, pero la magnitud la tiene Dios. Lo importante es orar y ser esa persona bienaventurada de tener a ese ser dentro. Más que nada las mujeres, ¿verdad? Nosotros no como hombres no aguantamos los dolores y Dios no nos hizo para eso. Pero más que nada las mujeres tener esa bendición grande de tener a ese ser que Dios ha apartado, y desde que conocemos a Cristo Dios nos dio la bendición, que desde ahí en ese momento sabemos que Dios tiene un impacto para nuestras familias, para nuestros hijos, y que van a ser unos siervos de Dios, pero también depende de nosotros como padres. Acompáñenme a Éxodo 2:1, vamos a leerlo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que él era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en la carriza, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando le abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Y ahí dejamos la lectura. Vamos a orar en esta hora y que sea Dios hablándonos a nuestras vidas. Cierren sus ojos, amantísimo Padre Celestial. En esta hora te doy gracias, te alabo, te bendigo. Háblanos a nuestras vidas, Dios Todopoderoso, y que seas tú obrando poderosamente en nuestros corazones. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, para gloria y honra tuya. Amén y amén. Pueden sentarse. Y es que esto es algo impactante. Moisés era un hijo de descendencia hebrea. Y sabemos que en este capítulo de Éxodo prácticamente Faraón quería matar a todos los primogénitos de los hebreos,
porque sabía que iban a ser un salvador, que iba a libertar al pueblo de la esclavitud, porque en las profecías de los hebreos o de los judíos, Faraón sabía y Faraón conocía que iba a aparecer un salvador más poderoso que él. Y muchas veces las potencias en este mundo, cuando saben que va a salir una potencia fuerte o un salvador fuerte, siempre piensan en armamento bélico, en armamento económico, y que saben que si les quitan ese poderío, esas potencias ya no son nada, sino simplemente son países que se subyugan a otro país por el poder bélico que tienen. Y Faraón no quería hacer eso, porque Faraón era una potencia en ese tiempo y quería tener ese poder y quería sentirse con ese poder, y no quería prácticamente ceder ese poder que él tenía en ese tiempo. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que vienen. Buenas noches, adelante. Peligro. Y cada criatura que nace en este mundo, créanme o no me crean, cada criatura que nace en este mundo está corriendo peligro, como la vida de Moisés. No es porque vaya a ser un salvador como ustedes, como lo marca en la palabra de Dios, pero sí, cuando nace dentro de los caminos de Dios, ese niño está en peligro. ¿Por qué está en peligro? Y es que a veces no nos hacemos esa pregunta. Pensamos que nacer en los Estados Unidos tenemos la libertad de que va a ser un ciudadano de Estados Unidos, que ese hijo nos va a dar papeles para los que no tenemos, que ese mismo hijo va a tener la libertad de ir a donde él quiera, como nosotros no tuvimos la oportunidad, y muchas cosas más nos podemos imaginar, pero no nos imaginamos realmente de la realidad de lo que está pasando esta generación en este tiempo. Y es que en esta generación, más en esta generación donde la tecnología ha aumentado, así como la tecnología ha aumentado, también la maldad ha aumentado en una esfera totalmente peligrosa, donde nos damos cuenta que desde pequeños Satanás empieza a instruir a sus hijos. ¿Cómo? El ejemplo claro que todos conocemos, y si ustedes me dejan de mentir, lo pueden ver en su familia, lo pueden ver con sus compañeros de trabajo, con sus hermanas, con sus vecinos, a donde quiera que vayan caminando. Solamente ya no necesita tanto hacer el enemigo cuando ustedes le dan el celular a sus hijos. Y ahí el enemigo los educa. ¿Cómo los educa? Con los juegos que ellos ven, con las caricaturas que ellos ven. Las caricaturas de este tiempo ya no son inocentes como cuando ustedes veían la Pantera Rosa, los Pedro Picapiedras, Popeye, el gato, Don Gato. No, ahora prácticamente, y ya no era como veían el Chavo del 8 en ese tiempo, ya no. Ahora esas caricaturas traen mensajes subliminales donde ya está metido el lesbianismo, el homosexualismo, donde está metida la rebeldía. Y nos damos cuenta que los niños van creciendo con esa educación que nosotros como padres a veces no nos damos. Por eso nuestros niños están en peligro en esta generación, y también cuando nosotros nacimos, pero en este tiempo es más. Porque ahora al padre se le hace fácil callar al niño dándole el teléfono, poniéndolo a ver una caricatura, y se quita y se desafana de su obligación, cuando Dios nos obligó a tener cuidado de nuestros hijos. Aquí nos damos cuenta cómo su primogenitora, la que le dio a luz, se preocupó por su hijo. Se preocupó tanto que lo escondió para que no lo mataran. Y el preocuparse por su hijo se vio la responsabilidad de madre. Esa responsabilidad que como padres tenemos y debemos de tener con nuestros hijos. Y es en este tiempo como nosotros, como padres o personas de familia, que tenemos que tener esa responsabilidad. No las tenemos que quitar tan fácil y decir, le doy, incluso hasta la comida afecta a los niños, afecta en la manera de que si ustedes les dan McDonald's, el mismo McDonald's les dice que puede ser causa de cáncer, la coca causa de diabetes, de asma. En todo, dentro de ese sistema, en todas las áreas estamos atacados, incluso hasta los alimentos, en la ropa que vestimos.
La ropa también tiene su defecto, donde también nos puede causar cosas en la piel si nosotros no nos cuidamos. Y es que en este sistema solamente estamos de pasada. No estamos aquí para quedarnos, sino que solamente somos como extranjeros, como peregrinos que venimos, y por eso tenemos que tener esa responsabilidad, porque ese hijo depende de ti y de mí como padre de familia o como persona mayor o adulta. Y es que muchas veces nos damos cuenta que en las redes sociales vemos cómo a los niños, cuando los ven bailando reggaetón, cumbia, salsa, hasta los publican sus propios padres y hasta se ríen. Y cuando de repente se dan cuenta que esas personas más adelante, cuando llegan a crecer, son unas personas que se volvieron cholos, drogadictos, prostitutas, homosexuales, lesbianas. Viene la lamentación, pero ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque nosotros como padres a veces no tomamos la responsabilidad, y por eso es necesario que nosotros sepamos que desde que nuestra criatura está ya en nuestro vientre, las mujeres, no nosotros los hombres, cuando la criatura está en su vientre, ya está corriendo peligro. ¿Peligro por qué? Porque si ustedes no comen bien y no se cuidan bien, esa criatura se les puede morir. Que si ustedes no se preparan para su embarazo, se les puede complicar el embarazo. Y es que a veces tenemos que indagar, investigar, ir con los doctores a la clínica, cómo se tiene que preparar uno para el embarazo. Incluso hasta para eso las mujeres tienen que estar preparados. Los padres como familia también tienen que estar preparados, porque vienen los momentos donde vienen los antojos medio raros, donde tienen que estar al pendiente de los esposos, que a veces uno ni siquiera se imaginó que a su esposa le gustaba eso en el tiempo de noviazgo, porque a veces en el tiempo de noviazgo uno ni siquiera se imagina que son cosas que a su esposa dentro del embarazo les gustan, cosas que a última veces uno ni siquiera se imagina. Y es que son cosas y etapas que uno pasa, pero son responsabilidades que las tenemos que tomar como personas serias, porque va a llegar un momento donde nosotros vamos a ver el fruto de nuestro trabajo. Aquí vemos cómo su madre de Moisés lo lanza al río. Sabían que al lanzarlo ella tenía esa preocupación de que si podía vivir o podía morir. Ella lo estaba tirando con esa fe en Cristo Jesús. Y yo creo que cuando nosotros dejamos que nuestra criatura caiga en los caminos de Dios por fe, de decirle, bueno, por fe yo le voy a enseñar la palabra de Dios desde pequeño, que si él no quiere venir a la iglesia, no me importa, yo lo voy a traer, porque va a llegar un momento donde va a tener su edad, donde yo como padre o como persona ya no voy a poder hacer nada, porque él va a tomar sus decisiones. Pero lo que yo le implanté desde pequeño, la educación que yo le di desde pequeño, sé que en ese transcurso y ese caminar en ese caminar del río de la vida, mi hijo tarde o temprano va a estar en los caminos de Dios, en las manos de Dios, y que no le va a pasar nada. Ahora Dios. Pero incluso sabemos que aún enseñándole los caminos de Dios estamos propensos a que no sigan o a que sigan. Vemos muchas familias cristianas que se dedicaron el tiempo y todo, pero por X motivo, por circunstancias, no podemos culpar tampoco a Dios. Pero de alguna otra manera la oración cuenta mucho, y a veces los hijos se pudieron haber descarriado, pero la promesa de Dios es tan grande que cuando el hijo se va a morir, bueno, en ese tiempo Dios hace para que ese hijo se arrepiente y se salve. Pero si nosotros dedicamos ese tiempo ahora, las que no dedican ese tiempo de instruir a sus hijos en los caminos de Dios, lastimosamente vemos en las noticias cómo personas asesinan a estudiantes, y cómo vemos que personas psicópatas matan a gente. Bueno, ¿por qué? Porque ninguno de esos padres se dedicó y se responsabilizó por ese hijo. Porque en el río de la vida nuestros hijos van a andar como el día que tú anduviste en el río de la vida, y estamos en el río de la vida. Pero ahora, por la fe en Cristo Jesús, que ya conocemos más, sabemos que lo que hacemos, lo que el mundo nos ofrece es algo pasajero, y que sabemos que si nosotros nos conformamos con las cosas del mundo, nos vamos a ir con el chanclas. Pero si nosotros anhelamos las cosas de Dios, en buscar más de Dios,
sabemos que vamos a tener una recompensa, pero sabemos que en toda esa recompensa también tenemos una responsabilidad que nos sigue atrás, nuestros hijos. Así como un día nuestros padres se preocuparon por nosotros, y acompáñenme en Éxodo 2.6, 2.7, Éxodo 2.7 dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. 8, y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue y la doncella y llamó a la madre del niño. Yo me imagino que cuando en el 6 habla que cuando la hija de Faraón, que era una princesa, antes de ser reina, abrió y vio a ese hijo hermoso, así como ustedes que son hermosos. Y yo creo que cuando Dios nos llama a sus caminos, Dios nos abre, ve esa hermosura que hay en nosotros, ve esas cualidades, lo que a veces el mundo no ve, porque a veces el mundo ve tus defectos, ve que eres arrogante, que eres egoísta, que eres mentiroso, que eres una persona pleitista. Bueno, te ve un montón de defectos el mundo que nunca mira tu hermosura. Y cuando Dios te llama y cuando tú lo recibes, Dios te abre tu corazón y mira todo lo hermoso que tú tienes. Y Él sabe que empieza un proceso. Y ese proceso es que te tiene que moldear poco a poco, porque en ese proceso te tiene que ir quitando todas las cosas malas, porque sabe que en todo lo malo hay muchas cosas buenas que el mundo nunca te enseñó. Porque el mundo, ¿qué te enseña? Te enseña a mentir, te enseña a delinquir, te enseña a robar, te enseña a que seas tú primero y que después el otro, te enseña a que te aproveches de tu prójimo y que no importa tu prójimo, pero en los caminos de Dios te enseña algo que hay dentro que Dios ha depositado en nosotros. Eso hermoso que hay en ti, esa amabilidad, esa misericordia para con los demás, esa benevolencia para con nosotros, esa manera de comprender a las demás personas por sus situaciones que pasan. Y en el mundo no te enseñan en eso, en el mundo te enseñan a aprovecharte de la situación que está pasando el vecino para sacarle todo lo que tiene, para aprovecharte en esa circunstancia. Pero son cosas que Dios conoce cuando abre nuestro corazón, que dentro de nosotros hay algo hermoso. Amén. Que en eso hermoso que hay, Dios quiere aprovecharlo, porque el enemigo te engaña que no hay nada dentro de ti. Y por eso, cuando nosotros vemos que nuestros niños empiezan a crecer, nos gozamos y nos alegramos porque ya camina. Y por ejemplo, ahorita nuestra hermana Dominga, apenas cuando van a nacer, ella se va a alegrar, decir gloria a Dios, ya nació. Y es bonito ver a la criatura, y es bonito porque lo va a amamantar, le va a cambiar los pañales, y momento donde se van a desvelar los dos, o tal vez no se van a desvelar, porque nos damos cuenta que para los que han sido familias numerosas o familias de 3, de 2 o de 4, nos damos cuenta que cada hijo sale con diferente característica, y nos damos cuenta que a veces dentro de cuando ellos nacen, a veces no son muy llorones, solamente comen y hasta el otro día se levantan, pero hay veces que te levantan desde las 4 de la mañana, las 3 de la mañana, la 1 de la mañana, te levantan cada ratito que tú tienes que acoplarte, y es algo bonito, pero es algo que experimentas y